Acunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Los saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo sus cursos y sus conferencias para todo el continente. Porque allí, donde se hable español desde la California hasta la Tierra de Fuego, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Hora de América, cuyo propósito de todos conocido consiste en aculturarnos juntamente al calor de la charla con nuestros profesores y con nuestros invitados, de entre los cuales en esta ocasión nos acompaña, según se ha advertido, el doctor Juan Pablo García, a quien me apresuro a unir a nuestra transmisión, si él me lo permite. Déjeme unirlo. Mientras tanto, los voy saludando. Se encuentra, por ejemplo, Ulises Díaz Ortiz, le mando un saludo. María-Velázquez, una de nuestras alumnas. Minerva Palacios, una de nuestras alumnas, una de las dilectas y favoritas de Apolo. Alexitos-72, entre otros que se van uniendo a nuestra transmisión. Pablo García se une a nuestra transmisión. Quiero recordarles que tenemos ya en puerta, como habrán visto, el curso sobre el infierno de Dante que va a impartir la maestra Victoria Montemayor, compañera querida amiga del doctor Juan Pablo García, a quien ya tengo a cuadro. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están todos los que nos acompañan? Pues que nos vayan diciendo en nuestra mensajería instantánea, que la gente llama hace mucho tiempo chat, pero pues que nos vayan diciendo por ahí, ¿no? Por ejemplo, a María te manda un saludo, dice buenas tardes. A Fabela Alvaro también se ha unido. A Rachos G también se ha unido, saludos. A Minerva te manda saludos. Y según los que se van uniendo, te mandarán saludos o te mandarán otra cosa. Ya depende del ánimo de cada quien. Pero decía yo antes de que tú hubieses aparecido así fantasmagóricamente después de haberte yo invocado, que tenemos en puerta, según los dilectos de las musas, han visto ya el curso de la profesora Victoria Montemayor sobre el infierno de Dante, del cual fue antesala la conferencia que ella dictó sobre la vida y la obra y el tiempo de Dante. Es un curso breve, como el tuyo fue de la primera parte del Quijote, constará de 2 meses. Lo tendremos todos los martes por la noche de 6 a 8, es decir, de 8 a 10 de la noche, perdón, de la hora de Ciudad de México, a partir del 13 de septiembre, durará 8 sesiones. Los costos y los descuentos aparecen en nuestras publicaciones. No se vayan a perder su sitio. Pueden pagar también la membresía anual, que les permite pagar solo la mitad de nuestros cursos y solo la mitad de las conferencias durante un año, para que no se pierdan ni las confes ni los cursos de Victoria, de Juan Pablo, de David, y yo en algún momento tampoco. Bueno, tenemos en puerta el curso de Victoria, no lo vayan a desaprovechar. La ciudad doliente, una lectura del infierno de Dante a partir del 13 de septiembre. Inscríbanse, se encarga de su inscripción, como todo el mundo sabe, mi asistente Bruno. Sigamos con los saludos entonces, doctor. Te manda, por ejemplo, saludos. No, te iba a decir que tú mandas saludos. Pablo García manda saludos. Me quería gastar una broma. Alexis Cas también está. Alexis Cas, perdón. Fouch DR, supongo que es el doctor Fouch, Nazca al revés, saludos. Y a otros que también se han ido uniendo. En esta ocasión, que se encuentra feliz para mí, el doctor Juan Pablo García, una vez más con nosotros en La Hora de América, vamos a tratar de lo que para algunos parecerá una obra esotérica, en el sentido original de la palabra, es decir, para iniciados, que lleva ahora el reverenciado nombre, bueno, lo llevó desde entonces, pero ahora reverenciado nombre de Tirant Leblanc, que conocemos en nuestra lengua como Tirante el Blanco, de quien dijo Mario Vargas Llosa, a quien hay que escuchar, perdón, a quien hay que leer, pero nunca escuchar, sobre todo en los últimos 15, 20 años, más o menos, particularmente a propósito de las ideas que tiene cooptado por el Instituto de Cervantes sobre nuestra lengua, que a él le asombró particularmente cuando llegó la primera vez
a España que entre los novelistas de su generación nadie hubiese, sino de oídas, sabido algo acerca de Tirante el Blanco, que él, sin embargo, luego contará, de eso ha dado más de una conferencia, allá por los años 50, él se entregó a leer en la biblioteca de su escuela, en la edición, no sé si siga siendo una de las más celebradas o de las más útiles, de Martín de Riquer, un hombre que sabía mucho sobre Cervantes, sobre de caballerías, porque su profesor de literatura ha dicho que pues aquello no vale la pena como nada otro de los libros de caballerías, y aquel entonces se dedicó a eso, lo cual dejó una impronta honda en Vargas Llosa, yo me atrevería a decir también una vena, por decirlo así, erótica, que él luego mismo habría de explorar, sobre todo en novelas menos conocidas como El elogio de la madrastra y Los cuadernos de Don Rigoberto, y algo de eso también hay en Pantaleón y las visitadoras. En esta ocasión, pues, el doctor Juan Pablo García, que nos acompaña, me ha pedido que tratemos de Tirant lo Blanc, de Janot Martirey, ¿no? Han de disculpar mi valenciano, pero pues hace mucho que no lo usaba, que pues se compuso hacia mediados, bueno, la segunda mitad del siglo XV y aparecería impresa hacia el siglo XVI, de la cual, si me lo permite el doctor, quisiera recordar, porque me lo hizo recordar a mí, lo que dice uno de los inquisidores populares del celebérrimo libro sexto de la ahora primera parte del Quijote, es decir, el cura, luego de que el barbero, al llevar varios libros para tirarlos, se le cae uno, ¿no? Que decía Historia del famoso caballero Tirante el Blanco. A lo que el cura dijo, válame Dios, que aquí está Tirante el Blanco. Dádmele acá, compadre, que haga cuenta que ha hallado en él un tesoro de contento, como los decía Juan Pablo, y una mina de pasatiempos. Doctor, muchas gracias por estar una vez más en la Hora de América. Hablemos entonces de este tesoro de contento, de esta mina de pasatiempos, Tirante lo Blanc, de Janot Martorell. Bueno, primero saludar a todos y gracias a ti por este espacio para hablar de pues, lo que me apasiona, ¿no? Mi primer apasionamiento literario, que son los libros de caballerías. Y creo que empezar por ahí, ¿no? Lo que la Amadís de Gaula es para las letras castellanas, el Tirante el Blanco es para las letras catalanas, ¿no? En todo este reino de Aragón, de lo que bien mencionabas. Creo que bien vale la pena mencionar primero quién escribió, cuándo se escribió Tirante el Blanco, de qué trata el Tirante Blanco y cuáles son las particularidades, como tú bien ya decías, que llamaron la atención de Vargas Llosa. Y lo bueno que llamó la atención de Vargas Llosa porque eso permitió que se difundiera más este texto, ¿no? Porque tú dirías que incluso entre los eruditos que han dedicado sus desvelos a los libros de caballerías, entre ellos tú, aunque perteneces a una generación, pues más o menos, iba a decir novísima, pero pues no, más o menos reciente, diga, sigue siendo una cosa que no se lee o se conoce, o qué pasa entre los que se supone tendrían que saber. Creo que los hispanistas lo conocen, mas no lo han estudiado tanto como la Amadís de Gaula, por ejemplo, ¿no? Sí, para el Amadís para estudiar el Amadís de Gaula necesitamos la ayuda siempre de Juan Manuel Cachoblecoa, que es el gran estudioso de ese libro de caballerías. Para leer El Tirante el Blanco necesitamos de la ayuda del doctor Rafael Beltrán, que es una gran persona generosa y demás, quien es el gran estudioso de Tirante el Blanco, ¿no? Él mismo dice en artículos recientes que todavía hay muchos huecos por analizar de una novela que innova muchas muchas estrategias literarias. Vamos a tener un hibridismo genérico en esta obra, vamos a tener distintos elementos que llaman la atención de los estudiosos, pero que a la vez se deja un poco de lado, ¿no? Hay que empezar hablando. ¿Ibas a decir algo? Perdón. No, me estaba ahogando. Ya, me estaba ahogando porque iba a seguir hablando más de los hispanistas. Ya. Saber de libros de caballerías. No, que te iba a proponer más bien antes de comenzar a ahogarme, que pues para el
para la instrucción de quienes nos escucha, de quienes nos escuchan o de quienes nos atienden, pues comencemos por el principio, ¿no? ¿Quién escribió, por ejemplo, Tirant lo Blanc? ¿O de qué trata Tirant el Blanco? ¿No? Ujú. Lo escribió, como bien dijiste, Joanot Martorell. Eh, Joanot Martorell es miembro de la nobleza valenciana, de la nobleza catalana, vive una vida caballeresca, incluso tiene por ahí un cartel de armas con alguien más porque prometió que se iba a casar con su hermano, al final no se casa y le declara una lid singular, una batalla entre los dos, ¿no? Eh, ¿Se iba a casar con su hermana? no, alguien se iba a casar con su hermana, al final no se van a Pero no, casar con mira, su hermana. de ahí le vienen los episodios incestuosos. No, 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 no. Al cuidar la honra de la familia, el honor de la hermana y demás, pues le hace un cartel de batalla, que no se llevó a cabo, ¿no? Hablamos de un texto que se escribe durante, como lo has dicho, en la segunda mitad del siglo XV. Antes había, ahora sabemos, con mayor seguridad, que el autor absoluto es Joanot Martorell, pero este texto se publica después de su muerte, ¿no? A finales del siglo XV, 1490 y tantos por ahí, última década, los últimos 15 años del siglo XV, porque quien lo da a la imprenta va a ser Martín Joan de Alba, que digamos, pues es su amigo, él lo da a la imprenta, y ahí se debatía si él también interviene, porque en algún momento dice que él compuso, difundió el último libro, los últimos capítulos, el último Mm. libro, ¿no? Entonces, pero ya los ¿Tú estudiosos qué opinas? saben. ¿Tú qué opinas sobre eso, No, sobre la yo autoría creo que la autoría del total blanco? es, la autoría total es de Joanot Martorell, porque ya se han tenido documentos e indicios ya fehacientes de que él es el autor, además de que estamos hablando de una novela muy particular, que Martín de Riquer ha dicho que esta sí es una novela de caballerías, se ficcionaliza la teoría caballeresca, se pone en práctica todo ese pensamiento caballeresco del siglo XV a través de la vida de este caballero llamado Tirante el Blanco, ¿no? Eh, por ahí Jaime Gil de Viedma dice que el autor es un noble arruinado entre las ruinas de su inteligencia, porque como la mayoría de los buenos autores, se viene a menos económicamente, ¿no? Eh, Jamás habría pensado, en mi absoluta ignorancia, que Gil de Viedma hubiese dicho algo sobre sí, Tirante sí, sí, el sí. Blanco, pero bien pensado, pues Gil de Viedma es un caballero. Sí, 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 sí. Y Vas a ver algunas de sus fotografías humano, ¿no? Con el traje, sí, ¿no? sí. Haciendo versos para jovencitos, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, y, sí. ¿Y de qué va esta obra? Como todos los libros de caballería, pero ahorita vamos a ver voy a mencionar sus particulares. Va sobre la vida del caballero llamado Tirante el Blanco. La principal particularidad es un caballero de estamento bajo, no es un hijo de reyes ni de No es un emperadores. no No, no es un noble, pero de baja, de un venido, estamento bajo, ¿no? Eh, y más bien que nunca subió, ¿no? Que nunca ascendió. es que ahí viene la problemática que empieza a sonar mucho a finales del siglo XV y principios del XVI. Se puede acceder a la nobleza por los trabajos, las aventuras, todo lo que se realiza en vida, o solamente tienen acceso a la nobleza por sangre. Hijos de reyes, hijos de duques, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Esa es una de las particularidades. Por ejemplo, el nombre de Tirante, como sabemos o como se conoce, los libros de caballería van a heredar el nombre del territorio del padre, Amadís de Gaula, Amadís su nombre principal, el apellido de Gaula, pero Tirante el Blanco tiene una particularidad. Como viene de familia no tan de alta sociedad, no de un estamento alto, su padre es señor de la marcha de Tirania, que por la mar confinia con Inglaterra, ¿no? Pero de donde le viene lo noble es de su madre, que es hija del duque de Bretaña y a nombre Blanca. Y aquí hay una conjugación hay un cambio entre, si Amadís de Gaula es porque su papá es el rey de Gaula, Amadís lo distingue ese nombre por ser el más leal amador, aquí va a ser Tirante el Blanco. El padre, el territorio del padre Tirania,
va a ser el nombre de pila del caballero y el blanco a referencia a la madre, ¿no? Por tanto, no tenemos una referencia territorial. Estamos hablando de un caballero de medio pelo, un caballero de nobleza muy baja, ¿no? En donde su principal ascenso social va a ser ganar territorios, ganar en armas a territorios, convertirse en capitán del emperador de Constantinopla, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Y él tenía epíteto como lo tuvo, por ejemplo, el Amadís, que era el doncel del mar, o no, el Quijote, no, se hace llamar tirante del mar. el triste figura. Es que aquí viene esta hibridación genérica, esta mezcla entre historia y literatura con la que está jugando Martorell. Eh, Mm, Él está tratando de hacer una crónica realista ficcionalizada. ¿Por qué? En ese momento está de moda las biografías de los nobles. Por ejemplo, el Victorial de mm, Peroniño y sobre todo en este territorio de Aragón tiene mucho contacto con la literatura francesa. Y en mm, Francia hay muchas biografías en ese momento de los personajes mm, nobles. Entonces, mm, lo que tratan de hacer es una especie de crónica realista a través de la ficción, pero no como los libros de caballería castellanos, sino con, digámoslo, con todas las comillas posibles, científicamente comprobable por los tratados de caballería. ¿Por qué digo esto? Va a ser una novela variopinta. Los primeros treinta y tantos capítulos es la parte teórica de la caballería. Lo que hace Martorell es poner en mm, práctica los postulados del libro de la Orden de Caballería de Ramón Llull. mm, mm, Primero nos habla sobre la vida de un ermitaño, en donde le preguntan que quién es. Él algún momento fue un gran caballero, pero decidió retirarse al bosque, ser un ermitaño, porque ya no le satisfacía tanto lo caballeresco. Había ganado muchas batallas, había ganado territorios, tuvo esposa, una principal esposa, tuvo descendencia, pero eso ya, él quería jubilarse de la caballería, ¿no? mm. Va a existir un conflicto, tiene que volver a retomar las armas, gana este conflicto y gana el territorio, pero inclusive le dice a su esposa, yo ya me quiero retirar de esto, y se vuelve a ir de ermitaño. Mm. Se convoca a un torneo en Inglaterra, y por ahí va a pasar Tirante el Blanco y se va a encontrar con este ermitaño. Y es muy curiosa cómo se encuentra con el ermitaño, muy curiosa la escena. De repente el ermitaño a lo lejos ve venir un caballero sobre un caballo, pero el caballo va sin que alguien lo dirija, porque el Mm, caballero está dormido y el caballo va a tomar agua, pero no puede del todo porque tiene los amarres del caballero. Va, le ayuda el ermitaño para que pueda tomar agua el caballo y se despierta el caballo. Y mm, ahí viene el primer contacto de cómo este caballero que se va a llamar Guillén de Barol le va a enseñar toda la teoría del libro de la Orden de Caballería a Tirante el Blanco. Y a lo mm, largo de la novela, la primera parte de la novela, hay un intermedio amoroso y la tercera parte de la novela va a tratar de poner en práctica todo lo que le enseñó este viejo caballero. Es decir, tenemos una suerte de didactismo empírico y pragmático en donde él va a poner en práctica todo lo que le enseñó el caballero. Que el caballero tiene que ser noble, se tiene que saber comportar, tiene que salvar a los menesterosos, en fin, todo lo que sabemos, aunque no seamos estudiosos de la caballería, los requisitos que debe tener un caballero, ¿no? Pero mm, ahí es cuando empieza y Cervantes lo rescata para ponerlo como esta imagen idealizada de Don Quijote, de tenemos un texto realista y un texto imaginario, imaginario en el aspecto del ideal caballeresco, de cumplir mm, todos los requisitos, luchar en contra de los antagonistas del reino cristiano, se permeaba mucho la recuperación de Constantinopla, por ejemplo, en el siglo XV, de ahí que Fernando el Católico, cuando es rey de Aragón y regente de Castilla, cuando se muere Isabel de Castilla, y su hija, Juana la Loca, no puede eh, reinar por su padecimiento mental, él empieza a imprimir distintas novelas de caballerías y en 1511 en Valladolid sale impresa la traducción de Tirante el Blanco. ¿Por qué va a salir mm, impresa? Por esta ideología de cruzada, de que un
un miembro de los Trastámara iba a recuperar Constantinopla e iba a llevar a la cristiandad otra vez a lo más alto, ¿no? Le viene bien como propaganda política este libro, porque si bien el tirante el blanco va a combatir a todos los reinos de África y de Oriente, Fernando de Aragón en ese momento está en campaña africana. Entonces le viene bien como propaganda política, ¿no? Y qué mejor que un texto de Aragón, catalán, que escrito en catalán, perdón, pero traducido, adecuándolo al contexto que quiere Fernando II, ¿no? Entonces, Y ¿por qué va a tú, ser? Dime, dime. y tú que tienes una idea más clara que nosotros de la tradición caballeresca hispánica, sí hay diferencias hondas, a lo mejor sutiles, pero hondas, entonces ya no son tan sutiles, pero diferencias hondas, que no sutiles, o sutilmente hondas u hondamente sutiles, entre, digamos, el blanco catalán y el blanco castellano, Sí, además, digamos, del interés ideológico por el cual aparece en nuestra lengua. por ejemplo, en el castellano hay 4 prólogos que anteceden las partes del libro, Ujú. en donde se indica cuál es la pedagogía del texto. ¿Por qué? Cuando llega Fernando y se casa con Isabel de Castilla, estos del reino de Aragón, según los castellanos, son muy licenciosos, son muy eróticos, tienen una literatura un poquito suelta, ¿no? Y hay episodios en Tirante el Blanco que son de esta forma. Si bien ya no está Isabel la Católica, los castellanos iban a seguir una ideología una ideología religiosa, católica, en donde el amor atonta, en donde lo erótico sexual, lo pasional está sobrando de un lado, de ahí que salga, por ejemplo, la ficción sentimental, que son estos textos o pequeños tratados novelescos de cómo el amor atonta y puede llevar a cuestiones muy trágicas y demás, ¿no? Está el regente, a un lado de Fernando el Católico está el cardenal Cisneros, que también es muy, vamos a utilizar una palabra moderna, muy mucho. Entonces, es complicado que se lean estos textos aragoneses, ¿no? Entonces, hay condicionamientos paratextuales, estos prólogos que van diciendo para dónde va la obra, ¿no? Pero en realidad no hay censura porque al final está Fernando el Católico detrás de esto, ¿no? Que lo ve como propaganda política, ¿no? Eh, Texto realista también porque va a tocar cuestiones apasionadas, muy eróticas, muy sexuales, sobre todo cómo se están narrando, que ahorita voy a entrar en detalle en algunas, pero, lo que más resalta es que lo que dicen los críticos o muchos que leen libros de caballerías y que en el Quijote sí se nombra, se habla de dineros. En algún momento Carmesina le tiene que, perdón, Tirante el Blanco tiene que poner en prenda ciertas joyas para poder solventar a su ejército, por ejemplo, ¿no? Ujú. Comen, sufren los personajes, hay dolor. En los libros de caballería si bien hay dolor, pero es un dolor que no detiene al caballero. En momentos Tirante el Blanco cuando está peleando siente que ya no va a poder, pero siente que ya no va a poder. Por ejemplo, cuando se cae en una lid contra otro, en una batalla, cuando pelea con otro caballero, se cae el caballo encima de él y se narra, y esto es muy particular de Martorell, las descripciones son muy visuales. Se narra cómo el caballo le cae en la pierna y no se puede levantar y ve venir al otro caballero y de repente se puede levantar, pero sigue peleando con todo el dolor de la pierna, ¿no? Que en algún momento uno de sus compañeros le dice que pues pare, ponemos pausa a la batalla, nos retiramos y dicen, no, aunque me duela todo, pero se sigue narrando el dolor que siente en la pierna, por ejemplo, ¿no? Entonces, son estos detallitos realistas que, eh, que se podemos rescatar de que es un texto novelesco, pero también Martorell está metiendo cuestiones contextuales esenciales que podía comprender el público en ese momento, ¿no? Los lectores, ¿no? Eh, También vamos a tener una particularidad de esta novela variopinta, va a ser que esté escrita como crónica, por ejemplo, eh,
cuando después de esta educación que le da este ermitaño a Tirante el Blanco, va a los torneos, gana en los torneos, sale como el más victorioso, regresa a contarle al ermitaño, porque le dijo que le gustaría contar, saber quién ganó, cómo estuvieron los torneos. Habla en tercera persona, dice, un caballero, con toda la humildad del mundo y la vergüenza y demás, un caballero ganó, pero él no quiere contar sus hazañas. Entonces, su primo Diafebus empieza a contar las hazañas de Tirante el Blanco. Y Mm, tenemos ahí un discurso cronístico de, mm. de todas estas hazañas a detalle, desde la vestimenta, porque va a ser una vestimenta totalmente cortesana, los aragoneses sabían vestir, eh, las joyas, las prendas que daban las doncellas en el torneo, los golpes, porque Martorell era, si bien tampoco era de un estamento alto, pero era de un estamento donde él podía conocer la caballería y podía visualizar los torneos y demás, ¿no? Incluso es contemporáneo de Ausias Marc, por ejemplo, ¿no? Mm, Eh, mm. eh, Ahí tenemos esta cuestión de la crónica y después de esto que ha contado el primo, va a empezar esta biografía caballeresca, lo que mencionaba, porque está en el aire está estas biografías de los caballeros reales que necesitan una biografía para ficcionalizarse y que sus súbditos o los que están a la par de ellos vean que están cabalgando junto a un gran héroe, ¿no? Por ejemplo, similar a Y los a que se escuchan en la Martorell, ficción. Ujú. y a Martorell le dieron el encargo, perdón, de escribir esta suerte de crónica a lo caballeresco o esta suerte de crónica de caballerías, o la compone por gusto, por voluntad. Eso es lo interesante y la primera modernidad de este texto. Lo escribe por gusto. No se lo encargaron como si se lo encargaran otros libros de caballería. Algunos duques, por ejemplo, a Feliciano de Silva le encargan hacer continuaciones de Ajá, la Segunda exacto. Celestina y demás. Él no, él lo escribe por gusto propio. Si bien, esto sí, se lo dedica a don Fernando de Portugal, que es el hijo de Mm, Alfonso de Portugal, ujú. eh, se lo dedica, pero no es que se lo haya encargado él, sino simplemente escribió el texto y ya se lo dedica. Eso es interesante porque estamos ante un autor muy inteligente y que pone en la práctica lo que pondrá después Cervantes ya siglos adelante, pone en la práctica esta cómo a partir de la ficción se pueden representar elementos cotidianos y cómo Ujú. puede incidir en el sistema de creencias de ese momento, ¿no? Cómo se pueden ver representados los caballeros, pero no solamente esto imaginativo, este ideal caballeresco, sino hasta sus más bajas pasiones, ¿no? Que Mm. a veces en algunos libros de caballería no se tocan, solo se insinúan y se queda hasta ahí. Martorell sí detalla incluso esas escenas eróticos sexuales, pasionales y demás. ¿Por qué no nos pones un ejemplo? Un ejemplo a propósito de eso que tanto se dice acerca de la naturaleza erótica de sus Uh -huh. escenas, Por lo ejemplo, cual, uh -huh. lo cual convierte al blanco en una especie de excepción, ¿no? A lo largo de la historia de los libros de caballerías. Y un ejemplo, pues ya que estás teniendo complacencias, de esto que decías hace un momento, ¿no? De lo bajo, de lo vil, Uh -huh. Uh ¿no? -huh. Que no suele aparecer representado en otros libros de caballería. Que va de la mano con lo amoroso. Por ejemplo, Mm, eh, cuando conoce a Carmesina, ha muerto el hijo del emperador, hermano de Carmesina, que es, todos están de luto, ¿no? Pero después de saber el emperador las hazañas de Tirante el Blanco, lo convierte su capitán de los ejércitos. mm, Y lo va a llevar a presentar a la emperatriz y a su hija, ¿no? Eh, y es un cuarto que está todo en oscuro. Ahí es bien interesante porque tenemos otra suerte de cómo el caballero tiene que bajar al inframundo para solventar una aventura contra un ente maligno, un monstruo, un endemoniado, para hacer una suerte de bautizo caballeresco y enfocarse a la aventura. Aquí lo que Pero hace eso nomás pasa en el tirante blanco, ¿no? ¿qué? ¿De bajar al No, inframundo?
No, pasa en todos los libros de caballería, pero cada autor le va dando un estilo particular. Por ejemplo, en el Amadís de Gaula es literal, baja a un cuarto oscuro que el hechicero, que es su antagonista, le prepara para atraparlo y demás, pero sale avante de esa aventura. Con Feliciano de Silva, que ya es más juego, es una calle de un castillo y el caballero, en lugar de enfrentar a alguien, tiene que enfrentar la pasión erótica de una enana que a lo lejos parece doncella y lo trata de engañar para embaucarlo sexualmente, pero con la habilidad del ingenio que tiene el caballero, pues sale avante, ¿no? Aquí Ah, es bien curioso porque todo está a oscuras, pero le da tal potestad el emperador, porque es un gran caballero, de que él puede alumbrar, porque nadie más puede alumbrar más que el emperador ese cuarto porque todo está de luto. Entonces le da esa potestad y entra, alumbra y lo primero que ve son doncellas en la cama de la hija del emperador, de Carmesina, ve a la emperatriz y se presenta ante ellas, se conocen, apaga la antorcha para verlo y se enamora de esta manera, dice el narrador. Por el gran calor que hacía, y porque habían estado con las ventanas cerradas, porque era de luto, todo tenía que estar callado y demás. ay, como el Titanic. Casi, casi. Ah, todo el mundo recuerda. ¿Qué recuerda la gente de Titanic? Pues así, ¿no? La huella de la mano, ¿no? Sobre la ventana sudorosa, ¿no? Algo así. Es que estaba ¿A leyendo poco lo tú que pone. pones la mano? Sí, sí. Ok. Ah, Por pero el, no leías, por, veías. por el gran calor que hacía y porque habían estado con las ventanas cerradas, estaba medio desabrochada Carmesina, que se Ah, mostraba en sus pechos dos manzanas de paraíso que parecían cristalinas, las cuales dieron entrada a los ojos de Tirante, que de allí adelante no hallaron la puerta por donde habían de salir. Es decir, lo primero que ve Tirante, en lugar, como decían los teóricos del amor, que el amor entraba por los ojos, el rechazo de Cupido era por los ojos en ese momento, entra ujú. por ver los pechos de Carmesina. No entra por otra forma el amor de Tirante, sino por ver los pechos de Carmesina. Y que nos habla Mm. de esta cuestión de la manzana, y ahí ya entra la tradición cristiana que conocemos y demás. Y es bien curioso porque a lo largo del texto se va a hacer una reflexión sobre esto, si es amor de verdad o es apasionamiento. Porque los caballeros no pueden tener apasionamiento porque los van a desviar de los deberes que deben tener ante la sociedad de establecer un bien público, ¿no? Y, Ay, perdona. y está este jugueteo y este coqueteo porque a Carmesina no le es indiferente Tirante, y en un episodio de la novela, cuando ven que Tirante, porque como, igual que todos los caballeros de los libros de caballerías de la época, cuando están enamorados se sienten tristes porque no pueden concretar su amor, no le pueden hablar a la chica que les gusta de una forma como ellos quisieran porque tienen que cuidar la imagen en el ambiente público. Y en algún momento lo ve tan triste Carmesina en una fiesta que el mismo Tirante organiza, que le pide al emperador que organice una fiesta, que ahí son cosas realistas también en el aspecto de que los estamentos también organizaban fiestas, los caballeros organizaban fiestas y eran los anfitriones. Escogían lo que tenían que comer otros miembros de la corte, los más altos miembros de la corte, incluso los presos que tenían que comer. Y era tanta la alegría de Tirante que se nos dice en la novela que incluso le dio a los caballos una comida especial ese día. Pero él estaba triste. Y Carmesina le pregunta, sabiendo que los que están tristes, con la piel pálida, ojeras, los ojos llorosos, le pregunta que qué dama lo tiene así. Y el ingenio que tiene Tirante, esa es una particularidad de este personaje, es que en uno de sus viajes consiguió un espejo muy bello, muy particular. Y cuando le pregunta a Carmesina eso, le dice, te voy a enseñar la imagen de la doncella
que me trae cacheteando la banqueta, ¿no? Y le pone el espejo en su mano, se lo acerca y le dice, ahí está, por quién estoy así, a quien amo. Y el narrador nos dice, Carmesina esperando ver la imagen de alguien más, ve la suya y se queda pasmada. Y esto es muy moderno en ese momento, ¿por qué? Porque le está mostrando como una reflexión del yo a Carmesina misma, que ella vea que es tan hermosa que puede causar esos efectos, por ejemplo, ¿no? La función del espejo va a ser muy importante en esta novela, en estos aspectos y en otros aspectos eróticos, como les voy a mencionar al ratito, ¿no? Pero también estas cuestiones eróticas, o lo del espejo, también va a tener imágenes estilísticamente bellas. Por ejemplo, eh, después de que después de que pasan su primera noche juntos, Placer de mi vida, que ahorita les voy a hablar de este personaje, los caracteriza diciendo que parecían sarmientos entretejidos en el árbol. Es decir, la vid entretejida en el árbol. Y es una imagen muy bella diciendo cómo no podían separarse estos dos amantes, ¿no? Y aquí viene lo que me preguntabas. Este personaje Placer de mi vida va a ser un antecedente de Celestina. Va a ser un personaje que puede moverse entre estamentos, va a ser un personaje que va a manifestar su pasión, el erotismo, lo sexual sin Sin vergüenza tabú. alguna, sin tabú. El episodio en donde se nos narra que tuvieron relaciones, se desposaron sin hacerlo ante una ley de hombres y de Dios cristiana, porque así pasa en los libros de caballería, se podían casar mediante voz. En ese momento también, hasta después se puso en la iglesia que tenía que ser mediante la ley divina, etcétera, etcétera. El narrador nos dice que va Tirante y su primo. Tirante va a gozar a una de las doncellas de la cual está enamorada de Carmesina, y Tirante se va a quedar con Carmesina. Pero lo único que nos dice el narrador es, entraron a su cuarto, pasaron toda la noche y al día siguiente se fueron muy temprano. Pero Placer de mi vida, que va a ser este ojo boyerista, que algunos estudiosos también lo ven así como un ojo boyerista, como esta ruptura de estas grandes temáticas que se tocan en este tipo de literatura, le dice a Estefanía, que es la doncella que acompaña a Carmesina, ayer tuve un sueño, porque los dos hombres tenían que pasar por el cuarto donde estaban todas las doncellas de la hija de Carmesina dormidas. Forzosamente, o iban a hacer ruido o los iba a ver alguien. Y les dice Placer de mi vida, tuve un sueño bien curioso, porque escuché ruidos y vi las siluetas de dos hombres que entraban a tu cuarto. Y en mi sueño yo veía tras la rendija de la puerta, y te voy a contar lo que vi. ¿Quieres que siga? Y Carmesina riendo, sí, puedes seguir. Y le empieza a decir cómo el primo de Tirante forza sexualmente a Estefanía a tener relaciones, la está violando, pero en algún momento Estefanía cede a los encantos erótico-pasionales sexuales del primo de Tirante. Pero lo dice de una manera muy burda, muy celestinesca, muy de lo del bajo mundo. Porque al final es el primo de Tirante, que no es un caballero como él, y es una doncella de Carmesina. Estamos hablando de estamentos bajos. Cuando le toca describir el ayuntamiento o la relación sexual entre Tirante y Carmesina, lo dice de otra manera. Yo veía que Tirante te besaba, te acariciaba, y tú cedías y le decías que primero tenían que casarse. De repente él te besaba, te tocaba, pero lo dice de una manera muy visual, te tocaba los pechos, las piernas, y tú seguías insistiendo que hasta que se casaran.
hasta que de repente se viste y escuché los ruidos que producían el amor. De esa manera tenemos la narración de un acto sexual más fuerte que no lo vamos a tener en otro libro de caballerías, pero sí en un género en donde hay personajes bajos como la Celestinesca, la Celestina y las continuaciones de la Celestina. De ahí que este personaje Placer de mi vida sea un antecedente de ese mundo bajo en donde puede subir y bajar de estamentos y puede opinar, decir de todo. Incluso Placer de mi vida dice en algún momento, cuando empieza a contar su sueño. Me dieron tantas ganas de hacer lo mismo, porque lo estaba viendo, pero yo no tuve con quién. Y de pronto desperté de mi sueño. Y se reían Carmesina y Estefanía de lo que les contaba. Esta estrategia literaria es muy moderna para ese momento. Muy boyerista, muy... Desde la perspectiva de otro personaje tenemos el acto que hacen otros personajes. Y en ese momento es súper moderno, ¿no? Esas cosas contiene esta novela de caballerías, que rompen con las distintas novelas, con las otras novelas de caballerías castellanas, cosa que seguramente no le hubiera gustado a Isabel de Castilla, que estaba en contra de esto erótico sexual, del apasionamiento y demás, porque no era castigado. Incluso en el mismo texto se insinúa, y algunos estudiosos lo han analizado, que hay una violación de Tirante a Carmesina, porque le está diciendo no, 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 y al final cede forzosamente, aunque el narrador hace algo sutil, aunque al final cedió a lo que ella también quería. Pero se insinúa que hay. Esto sí va a pasar en algunos libros, por lo menos en 2 libros de caballerías. En Palmerín de Olivia, que también es un libro de caballerías que rompe con los paradigmas de la Amadís de Gaula, y con uno de Feliciano de Silva, ¿no? Entonces, estamos hablando de estas estrategias muy realistas de lo que podían hacer los caballeros en su momento. Y esto va a tener un porqué que más adelante se ve en la novela, ¿no? No sé si quieres decir algo, te interrumpí. Sí, ¿a qué achacas tú esta suerte de licenciosidad o concupiscencia que no volveremos a ver en la prolongada tradición del libro de caballerías del siglo que vendrá, es decir, del XVI e incluso del XVII? ¿A qué lo achacas tú? Digo, aún están lejos, por ejemplo, los tiempos de Trento, pues. Pero ¿a qué le achacas tú? ¿A que el mundo catalán, el mundo valenciano, Es más que abierto. son, digamos, ajá, tenía otras Sí, costumbres con otro, respecto del sitio, del epicentro del cual luego surgirán, ¿no? Los grandes libros de caballeros? ¿Tú crees que eso se deba? sí, yo creo que la sociedad era más abierta, los estamentos eran más abiertos y hacían crítica también de estas cosas, también lo parodiaban, hacían humor, pero no lo dejaban de lado, cosa que en Castilla no pasaba, por la impronta, lo ideal de pensamiento que impuso Isabel de Castilla, por ejemplo, ¿no? Eh, algunos nobles o personas que formaban parte de la corte de Isabel de Castilla, por estas cosas a veces no veían con tan buen ojos a Fernando de Aragón, a Fernando el Católico, porque era muy, muy aragonés, ¿no? No, no veía tanto impedimento en hablar de esas cosas, de visualizarlo, de verlo, pero en Castilla sí, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es cuando vemos cómo también al final lo que sabemos, ¿no? El contexto condiciona las obras literarias, ¿no? Por cuestionamientos sociales, culturales, políticos, económicos y todo lo que conocemos, ¿no? Pero sí es bien curioso porque eh, eh, cuando muere Isabel de Castilla, no lo achaco a eso, yo creo que iba a dar esta explosión de la ficción en el reino, en territorio español, pero cuando muere Isabel de Castilla es cuando más ficción se crea y se empiezan a hacer distintas cosas que no se hacían del todo, ¿no? ¿No? Incluso en la ficción sentimental.
o esta novela sentimental, que es la temática que usaba de cómo enamorarse de alguien apasionadamente podía costarle la vida, podía costarle el mismo estamento, iba a ser castigado por sus deseos, por dejarse llevar por la lujuria, ¿no? Entonces, acá al final sí vamos a Y tener eso. entonces, estos episodios ¿Sí? eróticos o en los cuales se ha concentrado en particular la atención del público, porque comparado con otras novelas de otros libros de caballerías, perdón, resultan excepcionales. Estos episodios quedaron rasurados en la versión castellana. No, 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 porque como, como es regencia de Fernando el Católico, Ah, ok. ya hay una apertura más, ¿no? Ya hay una apertura más a la lectura, hay una apertura, y con Carlos V, por ejemplo, va a haber muchísima más apertura, ¿no? Ya cuando llega Felipe II, que es muy mucho también, es cuando empieza a hacer el índice de los libros prohibidos y todo esto, ¿no? Sí, sí, Digamos sí. tridentino, ¿no? Sí, sí. Para no decir Mario, tridentino, Bueno, ¿no? eh, Oye, y antes de que pasemos a que nos hables de los personajes de cada uno de estos, o cuando menos de los principales, a más ujú. de sus vicisitudes, ¿por qué no nos intentas decir, aunque brevemente, am, aunque pasaste por ahí, de qué trata el tirante de lo blanco? O sea, decir, cuál es el Ujú. argumento principal del tirante, ¿no? El argumento principal es, este caballero que es de estamento noble pero bajo, va a llegar a Ujú, heredar el imperio, pero antes de ser heredero del imperio va a morir. Ahorita ujú, voy a decir por qué muere. Pero tenemos la vida de este caballero porque empieza esta reflexión de los mismos nobles de qué, qué vale más, lo que yo hago en el campo de batalla, lo que yo aporto a mi reino, al rey, o ser de sangre noble. sí, Y en claro. Castilla también se van a dar muchos tratados como el Nobiliario Vero, en donde hablan sobre estas cuestiones. Porque como hay una especie, una suerte de modernización del mundo, de la Edad Media al Renacimiento, desde la política, los Llegaron tarde, pero descubrimientos que llegaron hacen, así los españoles. llegaron, llegaron, sí, Sí, como siempre porque, se llega un poco, siempre llega un poquito tarde, sí. Sí, sí, sí. sí, porque el cuestionamiento sobre el origen de la nobleza, ¿no? Es decir, Allá si está. se es noble por lo que se hace o si se es noble por lo que se es, ¿no? Según la sangre que corre en las venas de uno, por lo cual, sin embargo, tendrá que hacer algo. Es un, es un asunto, digamos, que se trata ya en otras tradiciones literarias, como la italiana, al menos 150 Ujú, años ujú. antes, ¿no? Eso, Sí, a sí, la sí. generación de Dante no es la primera cuando habla del asunto del amor. Hay otras dos generaciones que están tratando el asunto de los que no son, o sea, los que no pertenecen a la nobleza, en cuanto a estamento, son capaces de amar, o sea, o no. Sí, sí. Que, Y claro, una sociedad cuya economía es mercantil, que se ha ido desenfeudando, como por ejemplo la florentina, ya no cree en esas cosas, ¿no? Por eso es que Dante, por ejemplo, sostiene que la nobleza es espiritual, ¿no? ujú, ujú. En esa, pues ni Platón creía, ¿no? Pero pues, nosotros, digamos, los que no somos feudales, o sea, medievales, o sea, los pobres, ¿no? O los ricos que no son nobles, pues el amor es una de las, yo creo que es una de las primeras potestades que Ujú. arrebata el mundo burgués, por decirlo así, aunque sería un exceso mencionar que en el mundo La medieval hay burguesía. Ujú, burguesía. ujú, ujú. Una de las primeras conquistas de la sociedad burguesa a la sociedad nobiliaria, ¿no? Sí, sí, Por sí. eso, pues, los que no son nobles, pues se dan así el lujo de creer que pueden amar. Es que esto, lo que mencionas es interesante porque lo empiezan a hacer los reyes católicos por necesidad mercantil y económica, con los pastores. Ajá. Los pastores tienen tierras y el principal poder económico de España en ese momento es la lana. Entonces Uh-huh. tienen que convencer a los que tienen territorios, los que tienen pasto para el ganado, de que ellos también pueden sentir amor. Y empieza toda una propaganda alrededor del pastor que puede entrar a la corte, enamorarse, porque el amor solamente es para estamentos nobles, ¿no? Sí, claro. Y se empieza a dar también todo este cuestionamiento de qué cuenta más, lo que se hace o la sangre, como estás mencionando.
pero sí se da Ujú. a finales del 15, principios del 16, por este aspecto de modernizar la institución monárquica en ese momento, ¿no? Sí, sí. Sí. De, otros aspectos que se ven, los menciono rápido, por ejemplo, es esta gradación vital del personaje, que hay una curiosidad ahí, por ejemplo, cuando se está haciendo un gran caballero, tiene que demostrar que tiene mucha ferocidad Mm. y pelea con un perro, sin espada, sin armadura, sin nada, un perro alano del príncipe de Gales y le gana mordiéndole en el cuello, por ejemplo, porque tenía Ándale, que como Bruce mostrar esto. Lee. Sí, 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 tenía, por eso sale un poco de la norma esta novela de caballeros. Martín de Riquer dice que es una novela caballeresca porque mete la ficcionalización de cosas que pasaban en la Porque hay cotidianidad caballeros, ¿no? Pero... pero de ahí, ¿no? Que yo lo veo también como una novela muy moderna por todo esto que estamos mencionando, ¿no? Que desde las estrategias literarias, de a partir de un personaje ver cuestiones pasionales y demás, hasta esto que mencionamos, ¿no? O del yo con el espejo, va a haber mucho humor, va a haber, literal, va a haber fragmentos entremesiles, es decir, una suerte de sketches que pasan para divertir a los otros personajes. Vamos a tener la idea del trabajo del amor también, porque Tirante quiere alcanzar lo deseado. Por un lado, la fama caballeresca y el amor. Pero lo deseado en un primer momento es el cuerpo de Carmesina. Claro. El amor va a llegar después, ¿no? Si es que llega, que aquí podemos adelantar por qué se muere, por ejemplo, Tirante el Blanco. Le da un dolor de lado ¿De en los ese ojos de momento, qué? de lado, Ah, yo entendí otra de cosa, lado. es que me Sí, importó sí, que no, sí, sí. precisamente. Mi contracción al hablar, ¿no? De lado, Y así, que, no, pues qué hondo el olor, qué hondo. que, que en ese momento puedes responder a dos cosas. Le dio una neumonía muy fuerte porque iban caminando por el río para regresar a Grecia, o a Constantinopla, perdón, o era una suerte de enfermedad cardiovascular. Pero lo que Mm. dicen otros estudiosos es que, como le encantaba tener sexo y demás, porque también en esa época se moría, por ejemplo, el hijo de Juan, quien iba a heredar todo el reino de Castilla y de Aragón, el hijo de los reyes católicos, se dice que murió de eso, de le vino una complicación de salud por desgastarse tanto en la actividad sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, están esas dos posibles vertientes pensando en todo lo Se que lo ya chupó la bruja, pues. se narra en Tirante el Blanco, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Y aquí viene otro elemento que vamos a tocar ya los personajes. Esto del espejo O es sea, ellos y Ben Affleck, ¿no? algo así. Este juego que hace Marta Aurel con los espejos es bien interesante porque tenemos la pareja protagonista y vamos a tener al primo de Tirante que se va a llamar Hipólito, que se va a enamorar de la emperatriz, de la madre de Carmesina. Y es muy chico él, es un joven, y la emperatriz pues ya es madura, ¿no? Se van a enamorar de tal manera que aquí entra lo entremesible y lo cómico. En una noche le invita a su alcoba, tienen goce sexual, escucha ruidos el emperador, entra a la habitación mientras se esconde en donde está la ropa a Hipólito y le dice, es que escuché que estabas con alguien y se escuchaba alguien joven. Y la emperatriz, bien ingeniosa, le dice, seguramente es porque los dos seguimos pensando en la muerte de nuestro hijo e imaginaste escucharlo. Lo, inter- lo interesante de este personaje, que lo han visto algunos críticos así, están viendo esta nueva generación de caballeros políticos que quieren acceder a un estamento mayor, al poder. Porque Ujú. lo que hace Hipólito es, Tirante lo va a casar con una noble de Inglaterra, de Gran Bretaña, pero cuando muere el emperador, la emperatriz le dice, ya se enviste en el aspecto del ejército, y eres un caballero. ¿Qué te parece si te casas conmigo?
porque estoy enamorada de ti. La emperatriz diciéndole a alguien menor de edad y menor de estamento. Y lo que mencionan los estudiosos es Ay, que, pregúntale a Macron. sí, ¿no? Pregúntale a Pero Macron, los franceses en general, ¿no? pero lo que dicen los estudiosos es esto, se está viendo ahí representada esta nueva imagen de los políticos caballeros que están dentro de la corte que quieren ascender de esa manera. Muy maquiavelesco, porque al final el mismo Hipólito lo dice en un episodio. Yo ya tengo, estamentalmente estoy dentro de la corte, ahora voy a ser emperador. Y contraponen esta vertiente de tirante que cuando iba a ser emperador muere por estas cuestiones e Hipólito sabe manejar las cuestiones eróticos sexuales para poder llegar al poder. Entonces tenemos esta contraposición y esta doble vertiente de ahí el texto también es pedagógico y esta historia de tirante. El amor a tonta te puede llegar lo erótico, pasional, sexual a ese límite, mientras que lo puedes utilizar para un beneficio personal y propio, subjetivo, individual. Hay una vertiente moderna en ese aspecto de cómo tratar las relaciones políticas también. Y eso no les pasaba desapercibido a los lectores de la época, lo veían. Entonces, de De hecho, uno ahí... viendo la secuela de Juego de Tronos ahora. Sí, sí, sí. Empezó Entonces, bastante lentona, creo yo, pero pues les voy a dejar ver a si ver lo qué pasa plantean el y a ver segundo episodio. ¿no? Entonces tenemos esta otra vertiente de estos personajes que salen de la norma, pero que al final, que el lector, quien menos esperaba que iba a ser, a llegar a ese trazado heroico y demás, no son los protagonistas. Porque Carmesina, como Píramo y Tisbe, al ver que muere Tirante, está muy triste. El padre, y aquí tiene mucha relación con Celestina, el final de Celestina, por ejemplo, hace un gran argumento el padre de que no soporta ver a su hija triste. Está tan triste Carmesina que cuando va a ver el cuerpo eh, ya del tirante, empieza a llorar tanto y empieza a golpearse en el cuerpo, que lo dice el narrador, le empieza a salir sangre de la nariz. Y hay un pacto de sangre entre Carmesina y Tirante de un matrimonio legal y por la iglesia y religioso que nunca se pudo llevar a cabo. Porque cuando venía Tirante el Blanco, ya se iban a casar. Entonces, ahí hay también ese cuestionamiento de lo pasional, sexual y demás, ¿no? Y cuando muere Tirante, cuando muere el papá, Carmesina se deja morir de tristeza. No tenemos esta ruptura como con Melibea y Calixto de que Melibea se suicida, ¿no? Entonces, eh, está esta doble vertiente de estos personajes que se supone que deberían de tener un final bonito y vivieron felices para siempre, lo tienen Puede ser. trágico, mientras que los otros personajes que salen de la norma y la ruptura y muestran una ruptura total al sistema de pensamiento de ese momento, aunque no se salen del sistema legal, porque la emperatriz se puede ya casar con quien quiera, pero se muestra otro individuo como Hipólito triunfante y otra pareja triunfante. Y eso es bien interesante en este texto para el momento en el que se está escribiendo, por ejemplo. Oye, y Joanot Mortorell Uh -huh. escribió otras cosas además del Tirante Blanco, Tiene algunos textillos por ahí, pero manuscritos, pero nada como Tirante el Blanco. pero son también, No, o es algo son más de teoría caballeresca, de cuestiones cortesanas, por eso sabía lo que escribía. Entonces, digamos que es una novela de chisme de ese momento, porque al final habla también de moda, de los sí, sí, comportamientos de sí, los sí. cortesanos y demás, y de estas intrigas que van abriendo la problemática de los argumentos, lo que esperaría el lector. Entonces, ¿por qué se hizo tan aburrida ¿Cómo? ¿Por qué se hizo tan aburrido los libros de caballerías? Porque los primeros responden a esta idea de los reyes católicos que es la lucha a favor de la cristiandad, de cruzada, en donde los caballeros tienen que ser
idealizados dentro del sistema de creencias y demás. De ahí que Amadís de Gaula se haga un lado cuando García Rodríguez de Montalvo escribe Las cercas de Esplandián, el hijo de la Amadís de Gaula, que lo enfoca Ajá. más a un ámbito público de cruzada. No hay nada erótico entre las dos, entre Leonorina y él, no, ni siquiera un beso, vaya, que salga de la normativa. Ahí lo que importa es ganarle a los moros y convertir a los moros. En esta tercera parte de Tirante el Blanco, por ejemplo, pasa exactamente eso. Tirante empieza a ganar territorios, empieza a convertir moros, y cuando va a regresar para casarse con Carmesina, se muere. Mm. Algunos estudiosos lo ven como el castigo de esta lujuria, pasión Ay, no, sexual que tiene. no está leyendo, Algunos no está pensan, leyendo como un libreto operístico del siglo XVIII. No, o pero, sea, el libertino tiene que quedar castigado. No. pero pensando, pero yo creo que va más por romper con los desenlaces que tiene este tipo de obras, que Marta Aureli estaba viendo eso, ¿no? Ah, Es como la telenovela que esperamos ahorita, que los protagonistas siempre terminen juntos. ¿Qué rompería con las no. expectativas? Que se fuera cada quien por su lado, o que quedaran solos, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que claro, está pues jugando con eso. uno no lo esperaría, ¿no? Yo creo que está jugando con eso. Y menos esperaría que Hipólito, que supo manipular muy a lo Maquiavelo todo el artífice para llegar al poder, Ujú. se casara con la emperatriz, ¿no? Alguien de estamento bajo, alguien que se dice así, es casi un niño y llega al poder, ¿no? A ser emperador. Ahora me queda claro por qué El Tirante el Blanco es uno de tus libros de caballerías favorito. Sí, Um, sí, rompe con muchas cosas, ¿no? Con muchos paradigmas. pero ¿qué te parece si antes de terminar con la obra nos hablas, al menos rápidamente, sobre pues, el legado que lo debe haber tenido el Tirante Blanco, ¿no? Tirando Blanc, Uh-huh. que hasta una editorial tiene. Que se dedica que publica más cosas de derecho, por ejemplo, Tiene ¿no? derecho, ¿no? Ni modo, pues, así, ¿qué se le va a hacer, no? Sí, Hay gente que nomás se leyó la primera parte. bueno, eh, va a tener una trascendencia, por ejemplo, en lo celestinesco, sin duda, por este mundo boyerista, erótico, pasional, sexual de los estamentos bajos, criticando a los altos o viendo lo que hacen los altos. Por ejemplo, Placer de mi vida en un momento dice, pero ¿por qué no se entregan y ya estos tienen que jugar a enamorarse, tienen que hacer todos estos pasos que marcan los cortesanos para eso, cuando solamente quieren disfrutar de sus cuerpos, ¿no? Eso lo va a heredar mucho la celestinesca, por ejemplo, ¿no? Estas cuestiones del teatro dentro de las novelas también van a trascender en otros géneros, y esta cuestión realista del caballero, que el Quijote, que Cervantes lo ve bien para visualizar el Quijote, ¿no? Comen, porque en el Quijote el mismo Ventero le dice a Don Quijote, oye, me tienes que pagar, ¿no crees que los caballeros andan así por así y todo el mundo Sí, les sí, da? sí, No, sí, lo tienes que deja muy pagarme. claro. Eh, lo ve bien también, y la cuestión eh, O sea, con eso quizá está sugiriendo que el caballero de Mortorey, cuyo, digamos, pues, paradigma es el tirante blanco, es más verosímil que otros caballeros que vendrán luego. es que en ese momento, como se hacían biografías de los caballeros que eran del estamento de la corte real, él está Ujú, jugando con eso. Él ujú. está ficcionalizando, está imitando mucho, no a las crónicas como hacen los libros de caballería castellanos, a las crónicas castellanas, sino está imitando la biografía de estos caballeros, ¿no? Porque en Castilla vamos a tener la crónica de un noble, pero la crónica es pesada, sistemática, etcétera. En cambio, la biografía te va a mostrar cosas que quiere mostrar, a esas sí son por encargo, el que está haciendo sobre quien le están escribiendo su vida, ¿no? Y está jugando con eso, Martorell. Y creo que le sale bastante bien. Aquí ya no, yo, por ejemplo, dicen que lo empezó a escribir seguramente por ahí de 1460 ya, si no es que un poquito antes.
Entonces yo creo que lo estaba maquinando muy bien para ver hasta dónde quería llegar con esta obra. Porque no era ya un experimento tal cual, sino sí se ve asentado un estilo, se ve asentado los Ujú, personajes, ujú. se ven con una fisionomía, una psicología importante, que Sí, veremos pues, con otros es personajes más una de las adelante. primeras, es uno de los primeros libros de caballerías, pero no es el primero, No, no, como no. ya nos hemos dicho en otra Sí, sí, ocasión, sí. ¿no? Y sobre Pero todo dirías que esto, para el tirante blanco llega a un primer momento, digamos, de madurez la, las caballerías. sí, pero en este territorio de Aragón, que lo ven Ajá, de otra forma. Es que porque los castellanos todavía, la premisa del sistema de creencias religiosas se tiene que ver mucho en los primeros libros de caballería, ¿no? Después empiezan a jugar los autores. De ahí, por ejemplo, es importante el espacio de salmantino de la Universidad de Salamanca, los talleres de imprenta de Salamanca, los autores que estudiaron ahí porque están viendo la ficción también de otra forma, ¿no? En donde se atreven a más en ese momento. pues mira, ahora los dialectos de las musas, gracias a ti, saben que además de Dalí hay otro catalán al que deben de acudir para entender ciertas cosas, ¿no? Que es Tirante el Blanco. Oye, doctor, ha sido un placer haber charlado contigo. Eh, Estamos sobre la hora de América. Ya sabes que para mí es desagradabilísimo, ¿no? Tener que despedirme, pero pues los dialectos tienen otras cosas que hacer, los que nos están viendo ahora y los que nos estén viendo después, pues, seguramente ya habrán hecho las cosas que los que ahora nos ven tienen que hacer, ¿no? Y ellos podrán entonces disfrutar asincrónicamente de tu charla cuantas veces quieran. Pues creo que ha quedado claro, ahora que hemos charlado con Juan Pablo a propósito del tirante, el blanco, tirando Blanche, ¿no? De Bernardo Mortorey, uno de los grandes libros de caballerías que no se equivocaba Cervantes cuando lo llamó Tesoro de Contento y Mina de Pasatiempos. Entonces, ahora nos corresponde a nosotros picar en esa mina para extraer esos, esos tesoros. Doctor, muchas gracias. Antes de que nos despidamos, ¿en qué edición crees que convenga hoy leer El Tirante el Blanco? ¿No? Quizá que se pueda conseguir más o menos. Aunque supongo yo que la biblioteca virtual Cervantes andará por allí, ¿no? Eh, La biblioteca virtual tiene el facsimilar de 1511, por ejemplo, o en la Biblioteca Nacional de España y en Cervantes Virtual creo que también está. Y la edición, la de Martín de Riquer. La Martín de Riquer. Sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer. Ah, Y rápido un dime, dime. paréntesis, perdón, perdón. Adelante. Que también hay una película de Vicente Aranda que no se aleja tanto del texto, por ejemplo. De Y Tirante vale el la Blanco. pena. Vale la pena, sí, sí, sí. ¿Y cómo se llama? Tirante el Blanco, Tirante el ¿no? Blanco. Ujú, ujú. Entonces, la que hemos escuchado casi todo. Que nadie ha visto, excepto tú. Pero... Ay, Perdón por interrumpirte. no, no, al contrario, no, al contrario. Doctor, muchas gracias por habernos No, a ti. acompañado en esta ocasión en la Hora de América, Cultura para el Continente, para el deleito, para el deleite y la instrucción de los dialectos de las musas, de los favoritos de Apolo, que no deben de olvidarse que tenemos en puerta el curso sobre el infierno de Dante, ¿no? Con la maestra, tu querida colega Victoria Montemayor. El doctor Pablo García está ya urdiendo, de hecho ya me ha entregado para que lo consideremos juntos, el curso que continuará sobre sus disquisiciones acerca del Quijote, en particular sobre la segunda parte del Quijote, para aquellos que me han preguntado, oye, pero yo no estuve en el primer curso, en el curso sobre la primera parte del Quijote, ¿puedo entrar al curso sobre la segunda parte del Quijote? Sí, absolutamente, porque pues esa segunda parte del Quijote no habría existido, ¿no? Por cosas que ya Juan Pablo ha dicho aquí, porque a Cervantes le robaron la autoría, de tal suerte que, como se ha hecho siempre, las dos partes se leen por separado, y hay quien como Borges, si les gusta a ustedes no cuestionar como hombres medievales bajo el principio de la autoridad, quien decía que pues hay que leer la segunda parte, ¿no? Que es la mejor parte, la mejor, pues sí, el mejor Quijote logrado, ¿no? Entonces sí, sí se pueden meter, pues no importa, pues se puede leer como una novela aparte, lo otro realmente ya es circunstancial, ¿no? Entonces, pues ahí están, ¿no? Los cursos que tenemos en puerta, ya el de Victoria Montemayor sobre el infierno de Dante y muy dentro de poco el de Juan Pablo sobre la segunda parte del Quijote. Doctor, muchas gracias.
por habernos hablado entonces de Tirante el Blanco. Esto ha sido La Hora de América en compañía del doctor Juan Pablo García. Nos estamos viendo, pásela bonito y que Apolo lo siga inspirando. Hasta luego, doctor, que estén muy bien. Nos vemos, hasta luego, que estén bien. Chao. Chao.